El funcionamiento del penal Cordillera ha desatado una nueva polémica en el país. Este recinto, recordemos, fue creado por un decreto que firmó en noviembre de 2004 el expresidente Ricardo Lagos y su ministro de Justicia, Luis Bates. Conversamos precisamente con el exministro Luis Bates. Señor Bates, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Por qué se tomó la decisión de crear este penal Cordillera? Mire, yo creo que antes que ello, el origen de todo este debate sobre la conveniencia o no de mantener el penal Cordillera y Punta Peuco está en la entrevista que ustedes mismos hicieron al general Contreras. Una entrevista que ciertamente impactó a la ciudadanía y que constituye verdaderamente una demostración de que uno de los objetivos fundamentales de la pena, más allá de la reducción por los hechos cometidos, es justamente la recuperación de la persona a la sociedad. Y esa entrevista, parte del impacto que ocasionó, en mi opinión, demuestra de que el general Contreras no ha meditado lo suficiente sobre el daño ocasionado al país con las violaciones a los derechos humanos de la época, y en consecuencia el fin fundamental de la pena, que es rehabilitar, recuperar a la persona para la sociedad, ciertamente no se ha cumplido. Me pareció haber visto en ello un verdadero desafío a todo el aparato judicial que durante tantos años ha venido desenterrando, por así decirlo, la verdad, pero la verdad judicial, o sea, la verdad de acuerdo con todas las normas del debido proceso, y que se inició justamente, y yo lo recuerdo muy bien, con la primera condena al general Contreras, allá más o menos 10 o 15 años, por el asesinato del embajador Leguero en Washington. Y a partir de ello se ha producido todas las demás condenas, que ya lleva un número de años muy considerable. De manera que yo creo que el primer tema para contestar su pregunta es que no se ha producido el efecto de la pena que se ha aplicado en ese caso particular. Y en consecuencia es un desafío a la sociedad, es un desafío a los tribunales de justicia, que con tanto esfuerzo durante tanto tiempo han ido con gran dificultad recabando los antecedentes probatorios, con una serie de impedimentos y dificultades para establecer lo que es la verdad judicial. Porque se nos va a ir volando el tiempo, entonces para ir preguntándole, vamos a la pregunta original. ¿Por qué se crea el penal Cordillera? ¿No era suficiente con Punta Peuco? Mire, yo le diría lo siguiente. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de 9 años. Yo le diría sobre ese punto de que es muy fácil hoy hacer una objeción a la creación de esos penales, pero hay que colocarse en las circunstancias del momento en que se adoptaron esas decisiones, que en el periodo del presidente Lagos no fueron decisiones improvisadas, sino que decisiones particularmente meditadas, y siempre pensando en el interés y en el bien superior del país, que no es otra que la paz para todos los chilenos. No se olvide usted que se habían producido además una serie de otros episodios, como el caso de los Pinocheques o el caso del Boinazo, o situaciones de ese orden, que llevaron a establecer en ese momento ese tipo de cárcel. Pero me parece razonable que hoy día, que la situación es muy distinta, por cierto, la situación histórica, la situación general del país, con una democracia mucho más sólida, hoy día se revise la situación de estas cárceles que en su momento eran plenamente justificadas. Señor Bates, pero a ver, el ejercicio del enlace fue en 1990, el Boinazo fue en 1993. Estamos hablando de una decisión que se toma en el año 2004. Todavía en el año 2004 había temor de que el ejército pudiera reaccionar de alguna manera si es que personas condenadas por violación de los derechos humanos no tenían los privilegios de estar en una cárcel especial como el penal Cordillera. Mire, las cárceles, yo le diría, conocemos bien el tema, ¿no es cierto? Las cárceles tienen por naturaleza lo que es la privación de libertad. Cualquier privación de libertad ya es una pena, ¿no es cierto?, por todas las restricciones que ello significa. El hecho que haya cárceles históricamente en el país, ha habido ciertas diferencias a veces, no las estoy justificando, pero sí recordándolas. En otras épocas, por ejemplo, la delincuencia económica muchas veces iban a un lugar que era muy conocida y se conocía con el nombre de capuchinos, en el sentido de que al delincuente económico se le daba un tratamiento distinto del delincuente común que va a las cárceles ordinarias. Ahora, esta situación
le vuelvo a repetir, analizada hoy, justifica que se haga una revisión de la situación, pero en su momento las circunstancias tranquilamente ponderadas llevaron a la construcción de esas situaciones dentro de un contexto político muy distinto del día de hoy. Eso es justamente lo que queremos preguntarle, no visto desde ahora, sino que en ese minuto, en el año 2004, cuando se crea el Penal Cordillera, ¿no había una democracia suficientemente sólida como para que pudieran ir a una cárcel común y corriente los uniformados condenados por violación a los derechos humanos? ¿No era suficientemente sólida en ese entonces la democracia? Mire, yo le contestaría a su pregunta con todo lo que ha ocurrido ahora con motivo del 11 de septiembre, 40 años después de ocurridos los hechos. Todas las situaciones que se han conocido ahora, después de 40 años, ¿no es cierto?, del golpe militar, todas esas situaciones, ¿no es cierto?, hoy se han analizado de una manera distinta, incluso a la del año 2000 o a la del año 2004, con motivo de ese hecho. De manera que es un proceso de maduración social, de reflexión, maduración política y social, y me parece en consecuencia, le vuelvo a repetir, como natural que se haga esta revisión de la situación de hoy día, pero no la que había ni el 2004 ni en 1990 o alguna de esas épocas del presidente Frey. Recuerdo, por ejemplo, que una de las situaciones que se produjo, y porque en esa época estaba en la presidencia del Consejo de Defensa del Estado, fue la indicación del presidente Frey de no ir más adelante en el proceso penal en el caso de los pinocheques, por ejemplo. Y en consecuencia, estábamos en plena democracia. En consecuencia, creo yo, vuelvo a repetir, que hay que mirar ese contexto y vamos a lo positivo. Me parece bien que se haga una reflexión sobre la conveniencia de mantener esos establecimientos penitenciarios y especialmente a partir de la demostración del señor Contreras de que no ha habido ningún proceso de readaptación hacia la sociedad. Pero, señor Bates, en ese momento, en el año 2004, para, como usted bien dice, situarnos en el contexto en que se tienen que tomar esas decisiones, que es un contexto distinto al de ahora, estamos de acuerdo. En el año 2004, esa decisión se toma por una negociación con el ejército, no se consideraba suficiente que existiera Punta Peuco. ¿Cuál es el factor que en ese momento, analizado políticamente, obliga a crear el Penal Cordillera? Esa es la pregunta. Mire, yo lo que le puedo contestar a esa pregunta específicamente, le reto. Las decisiones que se tomaron en esos momentos fueron decisiones perfectamente razonadas, consideradas, escuchadas, distintas opiniones del mundo del hacer general del país y en consecuencia mirando siempre el interés superior del país. Por sobre situaciones particulares se adoptaron esas decisiones de época. Yo no conozco hoy día la situación de Punta Peuco ni tampoco la situación de el Cordillera. No, hace mucho tiempo que estoy desconectado de esas situaciones. Pero sería bueno hacer esa revisión y en eso estoy de acuerdo. Señor Luis Bates, exministro de Justicia, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya regresamos.